Buenos días. Vamos a ver la unidad 3, aplicación de la psicología de la salud en campos específicos de la materia, el campo aplicado a la psicología de la salud. Primeramente vamos a tener el estrés, definición, causas y consecuencias. Eh, Tenemos una definición de Sarafino en el año 1994 como la condición que resulta cuando las transacciones entre la persona y el medio conducen al individuo a la percepción de una discrepancia. Asimismo, Morales en 1999 señala el estrés es una respuesta del organismo ante estímulos que tienden a romper la homeostasis, de las que puede ser de origen psicosocial, físico o biológico. También tenemos una definición por Cruz y Vargas, más actual en el año 2001, que marca que el estrés es una respuesta inespecífica del cuerpo ante cualquier demanda. La palabra estrés se ha estudiado desde hace muchos años y surge más o menos en el siglo XIV, donde se empleó en diferentes textos del inglés como stress, stresses, stress. Posterior a ello, tenemos el estudio de Staley en el año 1932, donde nos dice que para que el estrés son procesos fisiológicos coordinados que se mantienen constantes en el medio. Ese mismo autor desarrolla el síndrome de adaptación general, lo cual nos dice que se compone de tres etapas. Esto también se conoce como SAG, SAG. En la primera etapa es una reacción de alarma. Esta etapa hace referencia a la movilización de las defensas del cuerpo para combatir los estresores. Tenemos la etapa siguiente, que es la fase de resistencia, que en esta fase que propone Steele, el organismo después de la reacción de alarma se adapta a la situación o estímulo que produce la respuesta de estrés. Y fase de agotamiento, que es la última fase donde la capacidad del organismo para resistir se agota y por ende produce un derrumbamiento físico. Posterior a ello surge una idea de un autor que se apellida Lazarus, el cual propone o considera tres importantes elementos sobre el estrés, que es la valoración, la vulnerabilidad y el afrontamiento. Eh, el autor nos menciona que, por ejemplo, el estrés proviene de un acontecimiento en el cual nosotros valoramos si esto va a ser un problema para nosotros, si puede ser algo importante o si no lo puede ser. Posterior a ello vemos lo que es la valoración secundaria, si va a ser un desafío, si tenemos las herramientas, si cómo podemos nosotros afrontar esto. Y finalmente la reevaluación, que es que son las apreciaciones en donde las situaciones cambian y se puede seguir un mejor factor. Todo esto nos hace referencia a algo llamado vulnerabilidad. Entonces somos nosotros vulnerables a ciertos momentos, si tenemos las herramientas, si no las tenemos, esto nos va a generar estrés. Y el mismo autor, Lazarus, en el año de 1984, nos va a definir al estrés como el resultado de la relación entre el individuo y el entorno, evaluado por aquel como amenazante que desborda sus recursos debido a la presencia de demandas de tareas, roles interpersonales físicos y que van a poner en riesgo su bienestar. Pero ¿cuáles son las causas del estrés? Muchas de las causas del estrés puede ser el alcoholismo, el tabaquismo, depresión, consumo de drogas, trastornos alimenticios, pero existen otras cuestiones como son en el trabajo, que tengamos mucha cantidad de trabajo y poco tiempo, en la vida personal, las enfermedades, el divorcio, el fallecimiento de un ser querido. También incluso hay eventos de felicidad que traen estrés, como es el casarse, salir de vacaciones. Y hay autores como Logategui en el 2001 que dicen que las causas del estrés provienen directamente de factores estresantes. Entonces tenemos factores estresantes como psicosociales, que son mentales y sociales, bioecológicas, que son del ambiente y de la personalidad, como nosotros tenemos la ansiedad, el estrés. Y entonces todos estos tipos de factores nos van a causar estrés.
pueden desencadenar en nosotros momentos inesperados y no sabríamos qué hacer. ¿Cuáles son las consecuencias del estrés? Tenemos como consecuencias cambios de los hábitos relacionados con la salud, alteraciones producidas con el sistema fisiológico, cambios cognitivos. Entonces todo esto nos va a generar un gran impacto en nuestra salud. Vamos a vamos a dejar de hacer nuestros hábitos alimenticios buenos que teníamos, las horas de dormir, se van a ver alteradas por esto mismo. Pero ¿cuáles son las estrategias de intervención que podemos ocupar para el estrés? Tenemos terapias cognitivos conductuales, tenemos talleres de prevención para el manejo del estrés, tenemos incluso otras alternativas como lo son acupuntura, ejercicio físico, homeopatía, masaje, reflexología. Podemos intentar con respiraciones. Existen un sinfín de técnicas para tratar el estrés y la lectura y en la lectura se nos están describiendo una por una. El segundo tema es la prevención del VIH y del SIDA. Actualmente, bueno, desde hace muchos años, las enfermedades de transmisión sexual en México han sido un poco alarmante para la salud, inclusive dentro de la comunidad universitaria. eh, Se puede considerar también que de la etapa de adolescencia, ya que se ha demostrado que actualmente los jóvenes comienzan a temprana edad su vida sexual. Entonces, el VIH, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, mejor conocido como SIDA, que es una enfermedad causada por el virus inmunodeficiencia humana y como todos los retrovirus posee capacidad de mutación, por lo que hace difícil su control y elaboración de vacuna eficaz. El VIH se puede transmitir de tres formas. La primera es mediante el uso compartido de agujas, jeringas e instrumentos contaminados, transfusiones sanguíneas. La segunda es por la vía perinatal y la tercera por la vía sexual. El tema acá se centra en la vida sexual, ya que una de las formas importantes de prevenirlo es el uso correcto del condón. Nos maneja un método de estudio en la Universidad de la UNAM, en la FES Iztacala, en los estudiantes del área de la salud, los cuales pues se demuestra que la mayoría de los estudiantes sí ocupan el condón, pero no lo ocupan conscientemente, sino conscientemente para prevenir la enfermedad, simplemente lo ocupan por hábito. Tenemos también que es particular importancia en la investigación y la prevención de ese problema de la salud, ya que se permitirán obtener resultados que pueden ser utilizados de la planeación y estrategias de prevención. El tema del SIDA es un tema que se puede prevenir con el uso correcto del condón. Tenemos como tercer punto importante el dolor crónico, que está catalogado como uno de los importantes problemas de la salud pública contemporánea. El dolor se va a definir como una sensación molesta. Va a ser algo que no genera bienestar. Y sin embargo, vamos a hablar de dolor crónico, aquel dolor que ya lleva más de 6 meses. Entonces esto se va a ver afectado en el ámbito emocional, en el ámbito familiar. Eh, Existen diferentes clasificaciones del dolor que se hacen en función a los servicios médicos, dolor reumático, dolor oncológico, dolor neurológico. ¿Cuáles son los aportes de la psicología al dolor? La psicología al dolor posee un modelo psicodinámico en el cual ha intentado mostrar cómo ciertas dificultades emocionales están asociadas al problema del dolor crónico. También tenemos el estudio desde la perspectiva familiar del paciente. El objeto de la evaluación psicológica se centra en aquellos factores psicosociales que intervienen en su cronificación. Las técnicas periféricas preferidas de la psicología para evaluar la intensidad del dolor son escalas, evaluaciones de la frecuencia, entre otros. Vamos a tener que podemos clasificar al dolor en base a su intensidad, al pronóstico de la duración, lucidez mental y finalmente tenemos enfoques que son empleados para el manejo psicológico de cualquier dolor, terapias de modificación de conducta, técnicas cognitivo-conductuales, hipnosis, relajación, entre otras.
Cáncer. Vamos a tener que el cáncer se va a definir por cuatro puntos importantes, que son las características de la capacidad para formar metástasis, anaplasia, autonomía y clonalidad. ¿Qué quiere decir? Que la célula cancerígena se va a multiplicar muchas veces y en vez de ser una célula buena, va a ser una célula dañina. El cáncer es considerado como una enfermedad multideterminada y los factores que pueden determinar su aparición se han agrupado en varias categorías, como factores genéticos, factores hormonales, de reproducción, factores infecciosos. Eh, Todo ello es muy difícil para una persona aceptar que tiene cáncer porque la mayoría de las veces implica o está asociada con algo malo, ¿no? Con que va a terminar muriendo, que se va a complicar, que el cáncer va a avanzar en otras zonas. Entonces, todo esto nos va a ocasionar, pues obviamente, frustración, desánimo, desaliento, e incluso nos va a dar o a mostrar depresión y estrés a las personas. Y no solo a las personas que la tienen, sino también a las personas que lo padecen. Es muy importante el tratar de motivarlas, el tratar de darle la información tal cual es y decirle que pues obviamente siempre va a haber una esperanza y solución de vida. Vamos a tomar como quinto punto la depresión, que ha aumentado paulatinamente en los últimos años y que genera en la actualidad un problema de salud pública. Tenemos una elevada tasa de depresión actualmente, como lo muestra la lectura. Y hay factores que vinculan la depresión, como son los afectos emocionales, de la pérdida de alegría, periodos de llanto, cognitivos, baja autoestima, eh, motivacionales, deseo de fuga, incluso ideas suicidas, e incluso la pérdida de apetito, y nos muestra como que el problema actual de la depresión. Asimismo, nos muestra como que un estudio que se realiza en una escuela en la cual los estudiantes pues no muestran depresión, pero generaría la depresión en los estudiantes una falta de atención, falta de socialización y nos va a mostrar un gran, un gran problema que es la depresión. Otro punto importante son las adicciones, las cuales pues actualmente podemos decir que existen dos tipos de drogas que son sociales, como es el tabaco y como es el alcohol, la cual nos maneja a lo largo de la lectura pues que esto va a generar un nivel de dependencia y tenemos como que eh, la gran pregunta, ¿es ser adicto o ser dependiente? Que muchas de las veces se maneja como los términos similares, aunque son diferentes. El alcohol, pues obviamente nos va a traer, en este caso el alcoholismo, nos va a traer un gran problema que va a ser mental, que va a ser un problema familiar, que va a ser un problema muy, muy social. Entonces, pues tenemos que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y no un estimulante como se ha creído. Es un líquido incoloro que se obtiene de la fermentación de frutos y granos y que se elabora a partir de acetilol o de etileno. Todo esto nos cita la lectura que el alcoholismo, pues en la actualidad no está mal visto porque es una droga permitida, sin embargo, ocasiona demasiados problemas a las personas e incluso a los familiares. Nos da unas soluciones para tratar de trabajarlo con la familia, como son las pláticas, las reuniones con familiares y pues un enfoque cognitivo-conductual para trabajar con estas personas. Finalmente, la investigación en la salud, que nos maneja que, pues como hemos visto a lo largo de todas estas lecturas, la salud o el campo del psicólogo en la salud, pues se va a orientar en la investigación, va a formular ideas, formular cuestionarios, test, y los va a tener que aplicar a las personas al campo de estudio para buscar una mejora. La bibliografía básica de Sánchez, aplicación de la psicología en la salud en los campos específicos, compilación de la UNA y muchas gracias.